In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 20 sobre la creación del hombre y el pecado original. Es una tesis bastante amplia, con 4 apartados. Hablaremos primero del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Luego decimos que se compone de cuerpo y alma inmortal en unidad, el alma inmediatamente creada por Dios, y este alma informa por sí misma al cuerpo. Eso será como el segundo bloque, el hombre unidad de alma y cuerpo, para pasar después a explicar cómo es llamado en Cristo a una bienaventuranza divina que excede la naturaleza humana, hablaremos luego del estado original del hombre, de la culpa original cometida por los primeros hombres y cómo la naturaleza humana cayó y se va a transmitir dañada en sus fuerzas naturales y sometida al poder de la muerte. Todo el tema del pecado original. Como veis, son bastantes cosas. Cito como siempre el texto del catecismo, del compendio y una serie de textos magisteriales sobre estas cuestiones. Bien, comenzando con lo primero, la creación del hombre a imagen de Dios. Como es bien sabido, hay 2 relatos de la creación, uno la que se denomina, aunque esto ya hay que tomarlo siempre con cierta distancia, lo de la fuente sacerdotal, Génesis 1, 26, 28, y la supuesta fuente ya vista, Génesis 2, 4, 25, donde aparece la plasmación del barro, solo que en la redacción que tenemos están unidos. El primer relato indica la distinción del hombre respecto al resto de la creación, con la indicación hagamos, como para subrayar eso que se va a hacer, que es el hombre a imagen y semejanza de Dios, mientras que el otro está ya situado inmediatamente antes de la tentación y va a insistir sobre todo en el aspecto material del hombre, plasmado del barro, aunque también habrá una intervención especial de Dios que lo distingue del resto de las criaturas. Bien, aparece, por supuesto, en esta primera creación la distinción hombre-mujer como dato originario. Está dicho en Génesis 1:27, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios los creó, y de una manera más, diríamos, infantil o más poética, en el segundo relato, cuando aparece la mujer vinculada al hombre, creada a partir de la carne del hombre, y como una ayuda adecuada, para el sentido de decir que la mujer y el hombre están a ese nivel y habrá ayuda y asistencia mutuas. Pensemos que el término ayuda de por sí no indica ni subordinación, de por sí es muy amplio, porque a veces ese mismo término ayuda se dice que Dios es ayuda respecto al hombre, y obviamente Dios no es que esté subordinado al hombre. El hecho de que es creada a partir del hombre indica que están en una profunda unidad, no es que esté en un nivel inferior al hombre. De todos modos, es más interesante la cuestión de la afirmación bíblica acerca de la creación a imagen y semejanza. El texto bíblico no hace mucha diferencia entre la imagen y semejanza, pero en los padres, desde los más primitivos, tendieron a comprender la imagen como algo propio que está ya en el hombre por naturaleza y la semejanza algo que se debía desarrollar o también algo que se podía perder. Ya desde la época patrística se veía la imagen de Dios de diversas maneras. Algunos insistían solo en el alma y las cualidades espirituales que asemejaban al hombre a Dios, sin negar por otra parte la importancia que tiene el cuerpo. Otros, en cambio, hablaban de que la imagen venía por el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el hombre estaba plasmado del barro, estaba hecho a imagen del hombre perfecto que es Cristo. Ya dice Ireneo Tertuliano, que cuando plasmaba el cuerpo en el barro estaba pensando en el futuro Cristo, etc. Con todos los problemas que hay eso respecto a los motivos de la encarnación, pero ahora no entramos. Y otra tercera explicación que aparece también en otros padres, como Dídimo el Ciego, y probablemente la más filológicamente más precisa: el hombre es imagen de Dios porque comparte el dominio sobre la naturaleza, casi como si fuera un embajador de Dios. Se ha hablado más recientemente de ver la imagen en la comunión de personas y todo esto, pero ya os digo que las explicaciones clásicas son estas. En todo caso, la imagen debe desarrollarse, hay que tener en cuenta tanto el alma como el cuerpo, por la profunda unidad que hay en ambos y la relación con Dios. Es claro que la imagen perfecta de Dios es Jesucristo, el hombre más bien es a imagen de Dios.
Bien, el segundo gran bloque sería hablar de la unidad de alma y cuerpo en el hombre. Tenemos que recordar la naturaleza somática, corporal y a la vez espiritual del hombre. De hecho, tanto en el Nuevo Testamento aparece una terminología semejante a la del Antiguo. Se emplea basar o sarx, carne, un poco como los aspectos más materiales, nefesh como sige, alma, pero alma en el sentido de principio vital, y también como el núcleo personal que puede pecar o que puede avanzar en el seguimiento de Cristo, ruach, que se suele traducir en griego por neuma, espíritu. Lo que pasa es que aquí tiene un montón de sentidos, porque puede referirse al espíritu que se recibe de Dios, en el sentido del Espíritu Santo, de la santificación, lo que luego llamaríamos gracia creada, o el nivel más superior del conocimiento. Ahí puede haber multitud de sentidos. Y encontramos también el término soma, para designar todo el compuesto humano, aunque connotando la parte más material. A veces se contrapone soma, cuerpo, alma o espíritu, en cuanto que el soma, el cuerpo, es la parte más visible. De todos modos, es claro que hay un aspecto material y corporal en el hombre, y la misma escritura lo recuerda. Los padres apostólicos y apologetas subrayaban bastante este aspecto para que no se pensara que el hombre solo es el alma y que el alma ya es de naturaleza divina. Claro, si el hombre ya es de naturaleza divina porque el alma es divina, porque conoce las ideas y las ideas son lo divino, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo si ya somos divinos? Bien, por eso ya digo que la escritura subraya bastante el aspecto corporal, y también se describe que ese cuerpo está animado y que el hombre es la culminación de la creación material, con unas operaciones de conocimiento, voluntad, de dominio sobre la naturaleza que lo hacen superior a los animales. Y esto es lo que llevó a desarrollar la idea de que el principio vital, alma, superaba a los animales. Fijaos que entendemos alma en este sentido más aristotélico, o sea, como principio de vida, no en el sentido platónico del alma como algo divino, aunque en el caso del hombre ese alma va a ser incorruptible. De hecho, por ejemplo, Santo Tomás prefiere el término incorruptible a inmortal, porque inmortal suena más a algo divino. Acordaos que los dioses se denominaban los inmortales. El alma no es que sea divina, pero sí es incorruptible al ser espiritual. En cualquier caso, el Concilio de Vienne formuló una expresión muy concisa: el alma, forma inmediata del cuerpo, frente a algunas afirmaciones de Pedro de Olivi. El Lateranense V recordó también el carácter inmortal e individual de cada alma, y que racionalmente podemos llegar que sí, que en el hombre hay un elemento incorruptible por el tipo de conocimiento que tiene, en fin, por una serie de operaciones que le distinguen de otros animales. Aquí esto, ya digo, lo tuvo que recordar el Lateranense V, porque en la época del Renacimiento se habían difundido bastantes escritos aristotélicos en los que parecía que sí, el alma es inmortal, pero eso es un alma única para todos los hombres, un poco como en el averroísmo típico medieval de un entendimiento único para todos. Por otra parte, ya lo que comentaba ese concilio y está en Santo Tomás, se explica que el alma es forma del cuerpo. O sea, el alma es lo que hace que este cuerpo sea tal cuerpo, es su información. Hoy que se habla de la física de la información, por ahí iría el tema del alma. Lo que permite coordinar las diversas operaciones, solo que siendo el alma simplemente una parte, es una parte que podría subsistir sin el cuerpo, solo que ese no es su estado natural. Diríamos que el alma separada del cuerpo es un poco como cuando se extrae un órgano para trasplantarlo, y hasta que se trasplante ese órgano está así como en un estado, artificial, un estado un poco forzado, y luego es reimplantado en otro cuerpo. El alma separada del cuerpo, no es su estado natural. Por eso es muy conveniente que se dé al final de los tiempos la resurrección de los cuerpos. Por otra parte, esta relación alma o mente-cuerpo como forma correspondería a un modo de conocimiento que es la intencionalidad. Nuestro conocimiento, ya sea sensible o intelectual, está orientado hacia algo exterior. De ahí el tema de la verdad como una adecuación del entendimiento
a la realidad. Fijaos que este tema del conocimiento, un conocimiento intencional que puede captar la verdad, es fundamental porque si no podemos llegar a un conocimiento universal, ¿qué sentido tiene la revelación cristiana? Quedaría simplemente pues como una curiosidad cultural de un grupo, igual que otros grupos tienen otras maneras de ver las cosas. No, podemos conocer la realidad de las cosas hasta un cierto punto, o sea, con limitaciones, y podemos llegar a un cierto conocimiento universal. Frente a esa posición del alma como forma del cuerpo, no han faltado en la historia posiciones dualistas, alma y cuerpo como dos sustancias distintas, y el auténtico yo sería el alma, o posiciones monistas, la realidad del alma se reduce al cuerpo y nuestro conocimiento es sólo de realidades sensibles. Y supuestas todas estas cosas de alma y cuerpo, no hay ningún inconveniente en que muchos elementos de la naturaleza material y corporal del hombre pues procedan de otros seres de la naturaleza. O sea, es claro que tiene que haber una intervención especial de Dios para algún aspecto que es propiamente intelectual y racional. Es lo que se llama la creación inmediata del alma racional por parte de Dios, pero eso se produce sobre un cuerpo que puede venir pues, de otros seres y otros elementos de la naturaleza. Recordad que en la misma narración del Génesis el barro no es creado de la nada, sino a partir del barro Dios interviene especialmente y produce el hombre. Ahí la gran dificultad con la evolución es digamos, cuáles son los mecanismos para llegar a que se forme la complejidad que conocemos, pero en cualquier caso hay una intervención divina que explica los aspectos más espirituales del hombre. Pensad que si lo característico de lo espiritual es que es completamente inmaterial, no hay unas partes fuera de otras, ¿cómo construyes un espíritu puro como un ángel o el alma en nosotros a base de juntar partículas? Eso no se puede explicar, tiene que ser por otra intervención de Dios. Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a hablar del fin del hombre, la bienaventuranza divina. Aquí hay que hacer referencia a lo sobrenatural, de esto se ha discutido mucho. La mejor manera de plantearlo es dándonos cuenta de que el fin al que Dios ha llamado al hombre supera ampliamente su naturaleza, es desproporcionado y es algo a nivel divino. Por tanto, tiene que ser gratuito. Es cierto que a veces se ha planteado mal estas cuestiones de lo sobrenatural, casi como si fuera una cosa en paralelismo con lo natural y como si a veces se pudiera escoger entre lo natural y lo sobrenatural. No es eso, es un planteamiento muy estrincecista, pero no es ni el que está en Santo Tomás ni en los grandes escolásticos, y a veces se ha llevado al extremo contrario. Venir a decir que en realidad lo sobrenatural pues está en la misma naturaleza, o sea, como si no se indicaran las diferencias. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que nos va diciendo la revelación. Desde luego en la Sagrada Escritura no se plantea la cuestión natural sobrenatural o naturaleza-gracia, pero sí se subraya la novedad de lo que nos trae Cristo. Se habla de un nuevo nacimiento, de una regeneración, del ver cara a cara a Dios que está más allá de lo que el hombre puede desear, o sea que se está indicando que estos dones son algo especialísimo, no los podemos poner dentro de, digamos, del resto de dones que conocemos. San Pablo va a hablar más de gracia, lo trataremos en la próxima tesis en el sentido de redención, pero también se está refiriendo a algo divino. De nuevo, en la época patrística el tema no se va a plantear así directa y explícitamente, pero sí se dicen cosas parecidas. Por ejemplo, muchos padres antiguos no van a querer aceptar que de ningún modo el alma sea divina, por eso incluso van a decir que el alma es naturalmente mortal porque no quieren aceptar que sea divina. ¿Por qué? Porque tiene que ser divinizada por el Espíritu Santo. En San Agustín encontramos con las expresiones entre otorgar la naturaleza, conceder la gracia, en el caso de los ángeles está dicho tal cual, o que los dones del paraíso eran una gran gracia, era algo especial. Desde el punto de vista magisterial, se ha subrayado varias veces que el fin último del hombre es ver la esencia divina y eso supera las posibilidades de la criatura. Por tanto, es algo sobrenatural, y de hecho cuando se condenaron afirmaciones de Bayo, de Jansenio o de sus seguidores, especialmente en el sínodo de Pistoia, se recordó que estos dones de la gracia no son naturales. Ni siquiera en los primeros hombres que los recibieron antes del pecado tampoco era natural, era algo del todo especial. Y Pío XII recordó en la Humani Generis que la criatura, digamos, hablar de criatura intelectual no quiere decir por sí mismo
hablar de que esté ordenada la visión de la esencia divina. Eso es algo sobrenatural que puede conceder Dios, pero es algo que le supera. En este sentido, tenemos una reflexión teológica clásica que nos recuerda que esa vocación del hombre es la unión con Dios, es la visión beatífica que se puede alcanzar con la gracia de Cristo y es la única felicidad plena y perfecta según el designio de Dios. Lo que pasa es que es completamente gratuita y desproporcionada. O sea, nos resulta muy conveniente, es una cosa muy buena, pero va mucho más allá de lo que es la naturaleza humana, porque fijaos que si esa bienaventuranza consiste en ver la esencia divina quiere decir que el hombre se una a Dios, que diríamos Dios sea como el concepto de ese conocimiento. Claro, tener a Dios como concepto es completamente desproporcionado a cualquier criatura. En este mundo podremos tener conceptos de causa, de principio, lo que sea, y aplicarlos analógicamente a Dios, pero eso no es ver a Dios. Ver a Dios quiere decir estar unidos con Él para contemplarle cara a cara. Y Dios ha establecido este fin para el hombre. La misma encarnación nos permite salir del pecado y llegar a esa vida eterna. Por eso, con razón, explicaba Gaudium Spes 22 que el misterio del hombre solo se entiende a la luz del Verbo encarnado, porque eso es el designio de Dios. De esta manera, el hombre es capaz de Dios, puede recibir esta bienaventuranza, puede ser ordenado a la misma, pero estar ordenado a esta bienaventuranza no es por algo de la intrínseca constitución de su naturaleza, no es algo natural para nosotros, sino algo que nos remite a la participación de la gracia que Dios nos ofrece, ya sea como gracia actual o ya sea de manera estable como gracia habitual. Por supuesto que hay una búsqueda natural del hombre respecto a Dios, en el sentido de que buscamos cada vez más, buscamos la felicidad, incluso una contemplación del primer principio, pero eso es una cosa, y otra cosa es la amistad divina, la caridad, que para eso se requiere la redención de Cristo y todos los dones sobrenaturales. Por ello, muchos autores clásicos hablaban de una felicidad para el hombre o el ángel. No sería la felicidad plena y perfecta, pero sería la que se le daría a una naturaleza pura, quizá algún conocimiento, un amor natural de Dios, que no es, por supuesto, la caridad ni nada parecido, aunque esto, en todo caso, digamos, en caso de plantearse, serían el de los niños muertos sin el bautismo, porque morirían con el pecado original, pero como no habían hecho ningún pecado personal, si no recibían la gracia por otro camino, les correspondería al menos una cierta felicidad natural. Ahora, es perfectamente posible que Dios les comunicara la gracia de la justificación por otro camino. De todo este tema, en cualquier caso, son cosas que no han sido reveladas. Por eso el limbo, como mucho, es una hipótesis. O sea, si Dios no les otorgara una gracia especial, pues es muy conveniente que tuvieran al menos una cierta felicidad natural, pero más no podemos avanzar. Comento aquí algunas posiciones teológicas en el siglo XX que se difundieron mucho acerca de lo sobrenatural. Por ejemplo, para Delibac, la única felicidad del hombre es la visión de Dios, y para él, y esta es la cosa más problemática, se halla inscrita en lo más profundo de su ser y se manifiesta en el apetito natural de ver a Dios, porque si no la finalidad sería algo intrínseco. Dice que no es que haya obligación de que Dios conceda la visión, pues Dios ha dado esa finalidad libremente. Pero claro, el problema es que si es algo inscrito, parece que ya constitutivamente tenemos como esos elementos de lo sobrenatural, aunque sea en forma de llamada, y eso no deja de tener sus problemas porque no queda clara la trascendencia de Dios. Algo parecido o en esta línea indicaba Karl Rahner, quien decía que hay una apertura de nuestro conocimiento y nuestra decisión al absoluto, como si antes de conocer cualquier cosa hubiera una cierta captación así temática y misteriosa, un Vorgriff, esa apertura al absoluto, que además en el hombre se encontraría elevada sobrenaturalmente. Todos tendrían ya el existencial sobrenatural, pero con esto no queda, ni siquiera en él queda claro esa distinción entre el existencial sobrenatural y esa apertura que sería natural al absoluto. El problema es que ese existencial natural parece que es algo que ya tiene todo hombre. Sí, Rahner quiere evitar que lo sobrenatural sea extrínseco, pero esto parece que disuelve la novedad que trae Cristo en estructuras que ya posee el hombre. Fijaos que en el fondo el gran problema de muchos de estos planteamientos y otros parecidos es que parecen dar a entender
que la noción de absoluto está incluido en la noción de conocimiento y deseo de la criatura espiritual, casi como una especie de ontologismo, como si para conocer cualquier cosa tuviéramos antes de una manera misteriosa y atemática que estar conociendo a Dios. Pero claro, esto va contra la trascendencia de Dios. Para conocer que tengo una mesa delante no hace falta que me ilumine el Espíritu Santo. Basta simplemente que Dios me haya concedido entendimiento, que tenga la mesa, que vea la luz y que pues así pueda, digamos, abstraer lo que es la mesa. No hace falta tener un cierto contacto con Dios. Para creer que Cristo es Hijo de Dios, sí. Para ahí sí que tiene que intervenir el Espíritu Santo produciendo la fe en nosotros. Pero para lo otro no se ve qué intervención de Dios hay. Por otra parte, digamos, en la segunda mitad del siglo XX este problema de naturaleza y gracia se ha planteado desde el punto de vista bíblico como la relación entre creación y alianza. Se ha insistido mucho en que la creación en Cristo está ordenada a la alianza, y eso es correcto, pero atención porque es una ordenación libre y que rebasa las expectativas de la misma creación. Acordaos, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Realmente, si se considera en serio lo que suponen los dones de la gracia, toda su grandeza, pues va mucho más allá de lo que cabe esperar de la creación. Si no, parecería que ya, digamos, Dios está contenido en el mismo mundo, no habría distinción entre Dios y la naturaleza, entre la naturaleza y la gracia, parecería todo como un desarrollo hegeliano que va a acabar en una síntesis final. Tal cosa, evidentemente, no es verdad. Y ya el último apartado, la situación inicial del hombre y el pecado original. Respecto a la situación del estado original, es cierto que los pasajes del Génesis lo describen así, con un lenguaje muy plástico, casi podríamos decir infantil, pero lo que queda claro es que había una armonía del hombre con la creación, esto era por un don especial de Dios, aquello fue un estado real, no era una mera posibilidad, lo que pasa es que esto se perdió por el pecado. Algunos han dicho que cómo podía haber ese estado inicial, pues cuando la evolución nos va diciendo que la civilización se realiza poco a poco, etc. No, pero es que ese estado inicial era por una intervención especial de Dios. No era fruto ni de la evolución ni de la cultura, sino obedecía a una situación del todo única, producto de una intervención especial de Dios. Todo aquello se pierde por el primer pecado. Y aquí hay que recordar lo que sería la historia del dogma del pecado original. De hecho, tenemos el relato de Génesis 3, digamos por ese pecado se rompe toda la situación de armonía con Dios, de los hombres entre sí, con la naturaleza. Y aquí lo que se nos está diciendo es que todo el mundo era muy bueno, eso queda claro, la creación de Dios era muy buena, vio lo que había hecho y era bueno, era muy bueno, pero entra el mal por una acción libre y deliberada de los hombres, no porque Dios hiciera malo el mundo. Y después lo que tenemos es una proliferación enorme de males. No es que en el resto de la Sagrada Escritura se vuelva a hablar mucho de este primer pecado, pero en los libros sapienciales sí que se habla de la relación de aquel primer pecado y la situación de muerte que experimenta el hombre. Es curioso, en alguna literatura intertestamentaria aparece en más ocasiones esa relación. De hecho, en cualquier caso, todo el Antiguo Testamento mostraría esa situación general de pecado que da lugar pues, a las continuas rupturas de la alianza. En el Nuevo Testamento, Cristo aparece como el Salvador, se contrapone a Adán y va a dar lugar a una nueva humanidad. Por eso San Pablo va a profundizar en el tema del pecado de Adán, que ha constituido como pecador a la humanidad, y Cristo viene a ofrecer lo contrario. De hecho, se habla positivamente de un influjo del pecado de Adán sobre cada uno, y ya desde el nacimiento estamos enfrentados a Dios. Por eso necesitamos la salvación de Cristo. Es curioso porque en algunas áreas latinas, especialmente en el norte de África, se tradujo el versículo de Romanos 5:12 por in quo omnes peccaverunt, en el cual todos habían pecado. Cuando en realidad el sentido que tenía Romanos 5:12 era por lo cual, digamos, un sentido más bien consecutivo, con la consecuencia de que todos habían pecado o algo por el estilo. Se tradujo en este sentido como si, digamos, con la explicación de que todos habían pecado en Adán. Es cierto que filológicamente no era la traducción correcta,
pero el que se diera esa traducción, y más en el norte de África, lo que nos hace pensar es que ya existía la convicción de que estamos todos afectados por el pecado de Adán, y eso era lo que subyacía a la traducción. O sea, porque muchos han dicho, no, el pecado de Adán, el pecado original surge por una mala traducción. No, es exactamente lo contrario. Conocemos por testimonios previos a esa traducción, o sea, por testimonios del norte de África, y Tertuliano es clarísimo, esa idea de que hemos quedado marcados por el pecado de Adán, y es lógico que se plasmara en esa manera de traducir. En cualquier caso, diversos padres subrayaron la relación del pecado de Adán y el nuestro, pero ya desde muy antiguo. Ireneo y Tertuliano esto sale, y luego en autores como Ambrosio y el Ambrosiaster. Agustín lo único que tuvo que hacer era, diríamos, organizar todas estas enseñanzas, porque él se encontró con alguien que negaba explícitamente el pecado original. Pelagio, que era un maestro de ascesis, aplicaba al cristianismo los esquemas de la educación clásica: dotes naturales, preceptos y práctica. Ahí lo esencial era la libertad. Y sí, Cristo era un maestro de moral, de ascesis, y ya está. Pero para Pelagio no tenía sentido una intervención del Espíritu Santo para hacer el bien o un pecado previo. En cambio, San Agustín explica lo contrario. La muerte es consecuencia del pecado, necesitamos la gracia para hacer el bien, etc. Y también San Agustín tuvo que sistematizar estas cosas contra Juliano de Clana. Este autor, en cambio, no quería aceptar la concupiscencia, la relación entre la concupiscencia y el pecado, etc. En realidad, detrás de todos estos, sobre todo de Juliano de Clana, estaba toda la pregunta por cuál era el comienzo del mal. Para San Agustín había habido una primera elevación del hombre que se había perdido por el pecado, y luego Cristo venía a redimirnos, mientras que estos autores planteaban las cosas de otra manera. Y ya digo, la gran pregunta, que es a la que responde San Agustín: ¿el mal tiene origen en un hecho histórico que depende de una libertad creada, o tiene un origen metafísico? Para San Agustín, claramente, el origen del mal está en una rebelión de la criatura, primero de los ángeles y luego de los hombres, contra Dios. En cualquier caso, los concilios de Cartago y Orange recogieron lo esencial de la doctrina agustiniana. Por desgracia, luego, a raíz de la Reforma Protestante, Lutero destacó mucho el pecado original, pero identificándolo con la concupiscencia, y casi consideraba perdida y destruida la naturaleza humana. Incluso explicaba Lutero que después del bautismo el pecado permanecía, pero ya no era imputado, y casi se veía el pecado original como una cosa metafísica, no vinculada a un hecho histórico. Trento precisó la enseñanza sobre el pecado original, sobre su transmisión, que no era sin más la concupiscencia, aunque la concupiscencia dependiera del pecado. Por eso en Trento se condenan tanto elementos pelagianos, porque algunos humanistas habían vuelto al pelagianismo, y también a Lutero. No es que la naturaleza humana hubiera quedado completamente corrompida, porque podía colaborar con la gracia. Posteriormente, obviamente, un individualismo liberal e ilustrado criticó la doctrina del pecado original, o la explicó como la finitud de la criatura, y en el siglo XX, desde Pío XII a Juan Pablo II, hubo que intervenir para precisar estas cuestiones. El texto más logrado está en el Credo del Pueblo de Dios, que fue recogido luego tal cual en el Catecismo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del pecado original? Pues siempre tenemos que tener de fondo que es Cristo el que nos salva, y hay un pecado que se ha transmitido con la naturaleza humana. Eso quiere decir que en todos los hombres hay una relación, aunque sea misteriosa, que no comprendemos bien, con el pecado de Adán. Por eso también los niños deben ser bautizados. Es muy complejo definir en qué consiste, porque es un pecado en sentido análogo, o sea, es un estado de la naturaleza, no un acto. El acto lo cometió Adán, pero nosotros tenemos la naturaleza en un estado marcado por esa ruptura. Es verdadero pecado, aunque sea de modo análogo. Se puede definir como un hábito entitativo espiritual, que consiste en la privación de esa justicia original. La concupiscencia sería el pecado original desde el punto de vista material, o sea, el desorden de las potencias inferiores respecto a las superiores, pero lo formal es esa privación de la justicia original, y se va a transmitir con la naturaleza humana. Hay diversos efectos del pecado original, pero básicamente es el alejamiento de Dios y el desorden de las fuerzas humanas, que eso se denomina concupiscencia. Los sentidos ya no obedecen a la voluntad
y se rebelan contra la ley de Dios. Este aspecto es verificable, lo notamos todos, aunque solo con la revelación podemos comprenderlo propiamente. El pecado original lo que ha hecho ha sido destruir y corromper el bien de la justicia original, o sea, de esa rectitud de la parte superior del hombre que se sometía a Dios, y así todo el hombre estaba integrado. De todos modos, la esencia del alma y las potencias naturales quedan salvadas, pero su capacidad para hacer el bien queda disminuido. Y de hecho hay una terminología propia para hablar de los 4 grupos de daños por el pecado original: la ignorancia, que es como la resistencia a dejarse instruir; la malicia, la búsqueda del mal, aunque sea bajo apariencia del bien; la enfermedad o debilidad del hombre para hacer el bien; y la concupiscencia, el desorden de las facultades apetitivas, sobre todo en el campo sensitivo, aunque eso va a influir en toda la persona. Bien, pues terminamos aquí esta tesis, como veis ha sido bastante amplia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.